Buenos días, hermanos. Realmente para mí es una bendición poder compartir con ustedes hoy en la mañana y poder continuar con nuestra serie Yo Prometo. Una serie donde Dios nos ha venido hablando, y el día de hoy vamos a hablar sobre una promesa que Jesús nos hace, y es darnos libertad. Y hoy vamos a hablar del Yo Prometo hacerte libre. En el año 2004, Dios me dio la oportunidad de visitar un continente donde Él cambió muchas cosas en mí, donde transformó muchos de mis pensamientos, cambió muchos de mis ideales hasta ese momento. Y este continente fue África. Fue un continente donde Dios me enseñó grandes lecciones. Y una de ellas fue a inicios del 2005 en Ghana, donde Él me permitió ir a un castillo de esclavitud. Para aquellos que quizás en este momento dicen, bueno, ¿qué es un castillo de esclavitud? Bueno, un castillo de esclavitud eran los lugares que utilizaban principalmente europeos para encarcelar a los africanos que iban a ser llevados como esclavos hacia América o hacia otros lugares. Eran los lugares donde los europeos básicamente lo que hacían era iban a las aldeas, tomaban a las personas a la fuerza y los colocaban en estos castillos de esclavitud, y de estos castillos de esclavitud eran llevados a diferentes lugares como esclavos, y su libertad era tomada de ellos. Cuando estuve ahí, realmente en el lugar se podía sentir dolor, se podía respirar. Pero cuando pensaba en todo esto, realmente venía a mi cabeza muchos pensamientos, muchos sentimientos, y una de estas cosas era cómo es que como seres humanos podemos hacer esto, cómo podemos actuar de esa manera. Pero también me ponía a pensar en lo que pudo haber sentido cada una de esas personas que eran tomadas de sus familias, de sus pueblos, eran encarcelados a la fuerza y eran llevados como esclavos. La esclavitud es un tema que quizás nos cuesta entender, y quizás nos cuesta entender porque físicamente no la hemos vivido, quizá físicamente no la hemos experimentado, pero igualmente quiero que sepas que hoy en día hay en el mundo alrededor de 20 a 30 millones de personas que viven en esclavitud. Personas que viven en esclavitud ya sea porque vienen de matrimonios forzados, tenemos los niños soldados, tenemos prostitución, trata de blancas, tenemos la esclavitud por deuda. Esta es una problemática grande que la iglesia y cada uno de nosotros como cristianos debe atender. Ahora, hoy no me voy a enfocar en esta esclavitud, quiero hablar de un problema mayor. Hoy en el mundo hay 7.8 billones de personas, de las cuales hay billones de personas que hoy en día viven en esclavitud del pecado. Y hoy, entre otras cosas, vamos a recordar esa esclavitud. Hoy, entre otras cosas, vamos a recordar también algunos de nosotros cómo ya hemos sido liberados, ya somos libertos. Un liberto es una persona que ya ha sido liberada de esclavitud. Pero para algunos de los que están escuchando el día de hoy, aún no han tenido la experiencia de haber sido liberados de esa esclavitud. Y el mensaje de hoy es para ambos. Es un mensaje que aplica para todos los que estamos escuchando. Y este es un mensaje que es fundamental para
para todo lo que creemos, para nuestras creencias en Cristo. Y es por esta razón que quisiera pedirte que si hay algo que tienes a tu alrededor, el teléfono celular, un iPad, un juego, lo que sea, donde no estés viendo esta enseñanza, lo pongas a un lado. Y que por los siguientes minutos te puedas concentrar y puedas dejar que Dios nos hable, que sea Dios quien nos hable a través de su palabra. Y el mensaje de hoy está basado en el pasaje de Juan 8, de los versículos 31 al 36. Y les pido que vayamos todos a Juan 8, 31 al 36, donde dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y este pasaje el día de hoy lo vamos a dividir en 3 secciones. La primera sección es el versículo 31 y 32, el cual nos habla sobre el progreso de la libertad. Luego el versículo 33 y 34, el cual explica la pretensión de libertad. Y el versículo 35 y 36, el cual nos habla sobre la promesa de libertad. Ahora, para efectos de que el mensaje sea más claro, vamos a reescribir un poquito los puntos y vamos también a reordenar los puntos. Y vamos a ir en un orden distinto el día de hoy a través de ellos. Vamos a empezar por el punto 2, luego el 3 y por último vamos al punto 1. Y con esto vamos a empezar con los versículos 33 y 34 con el punto que ahora vamos a llamar 1, que es la pretensión de libertad. Y este lo he llamado también la arrogancia del hombre. Luego vamos a ir al punto 2, que es la promesa de libertad, lo vamos a dejar tal cual. Y el punto 3, el cual es el progreso de libertad. Y para esto lo vamos a renombrar: la verdadera libertad empieza en nuestra mente. Ahora, vamos al punto 1. El punto 1, dijimos, es la pretensión de libertad, la arrogancia del hombre. En el versículo 33 y 34, los judíos le responden a Jesús lo siguiente: nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? A lo que Jesús responde: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Cuando alguien nos dice que somos esclavos o hemos sido esclavos del pecado, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es tu reacción en este momento? Yo vivo en un país donde no hay esclavitud, quizás estás pensando. Quizás puedes estar pensando de que yo hago lo que quiera, soy libre de hacerlo. A mí nadie me manda. Al final el que decide qué hacer soy yo. Y estos son pensamientos muy propios de la cultura que vivimos hoy en día. Al pensar en esto, y cuando pensaba en estos puntos, venía a mi cabeza un famoso poema que sale también en películas, que se llama Invictus. Y las 2 últimas líneas del poema dicen lo siguiente: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Como seres humanos pensamos que somos nuestros propios dueños, que no somos esclavos de nada ni de nadie, que nadie nos controla, tal como los judíos le respondieron a Jesús. Así respondemos muchas veces nosotros. Pero la realidad es que si nosotros no hemos sido aún liberados por Cristo, continuamos siendo esclavos del pecado. Y esto es algo que el diablo ha venido sembrando en nuestras mentes, un sentido falso de libertad. Todo esto que ocurre en nuestra cultura hoy en día, el diablo ha sembrado en nuestras mentes un sentido falso de libertad, un sentido falso que nos hace pensar, creer que nosotros somos libres cuando no lo somos. Y te hago una pregunta: ¿alguna vez has sentido remordimiento por algo que has hecho?
cuando lo hiciste pensando que eras libre de hacerlo? Si has sentido remordimiento, realmente no sos libre de hacer lo que quieras. Y quizá tu arrogancia aún así te esté diciendo en estos momentos en tu cabeza, eso no es así. Y si estás tentado hasta apagar el televisor o el iPad o el teléfono en este momento. Pero ten cuidado un momento. El Salmo 10:4 dice, el malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Escuchemos lo que Dios tiene que decirnos. Insisto, mientras no hayamos sido liberados por Cristo, el pecado es quien manda sobre nosotros. Es el que nos dice qué hacer y nosotros lo hacemos. Recordemos que el pecado es hacer lo contrario a Dios. Es cualquier falta de conformidad al perfecto estándar moral de Dios. Y para comprender mejor el tema del pecado, vamos a Génesis, donde encontramos la historia de cómo ingresa el pecado y por ende la esclavitud a la tierra. Tengamos claro algo, para que haya esclavitud primero tuvo que haber habido libertad. Y libertad es la forma en la que Cristo nos creó. Él nos creó en libertad, Él nos creó en una relación perfecta con Él, de tal forma que podíamos disfrutar 100% esa relación. Nos gozábamos en Él, estábamos deleitados en su presencia. Él nos creó en completa libertad. Él lo hizo de esa manera, pero en la historia del Génesis vemos cómo viene el diablo en la serpiente y entra en escena. ¿Y qué es lo que la serpiente hace? Lo que la serpiente viene y hace es que siembra un pensamiento de duda respecto a lo que Dios había dicho previamente. En el versículo 4 del capítulo 3 dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. El diablo lo que hizo fue que sembró en la mente de la mujer un pensamiento contrario a Dios. Ahora, ese pensamiento luego se trasladó también al hombre, y la mujer y el hombre dejaron que ese pensamiento creciera en sus mentes, y ante esto se convirtió posteriormente en pecado. Esto al permitir que ese pensamiento se trasladara en una acción contraria a lo que Dios les había ordenado. Si seguimos en la historia de Génesis, vemos que Dios llega al huerto y tiene una conversación con el hombre y la mujer y con la serpiente. Y posterior a esa conversación quedan plasmadas dos cosas. Uno, que el pecado tiene consecuencias negativas en nuestras vidas. Vemos cómo se le da a la mujer los dolores de parto, al hombre se le da a que tiene que ahora labrar la tierra, pero más allá de eso, la principal consecuencia fue que perdimos nuestra libertad. Y dos, también podemos ver que Dios tiene misericordia de nosotros. En el versículo 21 vemos cómo Dios dice, el pasaje dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Ahora, la historia no queda ahí. Cuando habla con la serpiente, Dios le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, esto en el versículo 15, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, es decir, Cristo, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Cuando Dios le da las consecuencias a la serpiente, también queda plasmado la esperanza de volver a tener libertad, del ser humano de volver a ser libre. Dios nos creó para disfrutar una perfecta relación con Él. Y esto es lo que Él desea tener con nosotros, una relación sin que nada le interfiera. Tengamos claro algo, Dios es un Dios celoso. Deuteronomio 5, del 8 al 10 dice lo siguiente, no hagáis ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso,
Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Dios no desea compartirnos con nadie más. Fuimos creados, dice Romanos, por Él y para Él. Pensar que podemos mantener una relación con Dios y con el pecado al mismo tiempo es lo mismo de que yo pensara de que puedo mantener una relación perfecta con mi esposa y también andar con un amante y tener un amante al mismo tiempo. No es viable para Dios compartirnos con el pecado. Y es por esto que Él tomó una decisión, Dios tomó un paso. Y es que ante nuestra incapacidad de liberarnos de nuestra relación por el pecado, Dios provee una solución para nosotros. De la misma forma en la que Él proveyó a la desnudez del hombre, algo que fue dado por misericordia y por gracia. Y esta está plasmada desde Génesis. Una solución en Cristo. Cuando le dice a la serpiente, tú le morderás el talón, pero Él, Jesucristo, te aplastará la cabeza. Con esto vamos al punto 2, que es donde vemos el cumplimiento de esta promesa. La promesa de libertad. Vamos de nuevo al pasaje base de hoy, Juan 8, y vamos a los versículos 35 y 36. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y a continuación voy a tomar algunos puntos de un libro llamado La Pasión de Jesucristo de John Piper, el cual es un libro que, si tienes dudas respecto a todo esto que estamos hablando, te invito a que lo leas. Igualmente hay un libro llamado Cristianismo Básico de John Stott, que te invito a que lo leas. Son libros que pueden aclarar muchas de tus dudas. Y tenemos que entender dos cosas cuando hablamos del pecado. El pecado nos arruina de dos maneras. Primero, nos hace culpables ante Dios, por lo cual estamos bajo su justa condenación. Y dos, nos hace comportarnos de mala manera, con lo cual desfiguramos la imagen de Dios que fuimos creados para mostrar. Ahora, viene la sangre de Cristo, viene Cristo, la obra de Cristo, viene Jesús a la tierra y la obra que Él hace en la cruz del Calvario, la cual nos libera de nuestros pecados. ¿Y qué es lo que esta obra hace? Básicamente, respecto al primer punto, lo que hace es que satisface la justicia de Dios para perdón de nuestros pecados. Esto es lo que llamamos justificación. Es decir, Dios nos cataloga a partir de ese momento, cuando creemos en la obra de Cristo, como no culpables. Y la segunda es que derrota el poder del pecado que nos hace esclavos. Esto es la santificación. Es decir, esa transformación constante, una vez hemos sido declarados no culpables, que va a ir ocurriendo en nuestras vidas para ser cada vez más como Él. Tanto la justificación como la santificación son temas que no son circunstanciales, no dependen de las circunstancias a nuestro alrededor, no depende de cómo amanezca el día, no depende de cómo esté en este momento las situaciones por las que estés pasando, no depende del virus que tengamos alrededor nuestro, nada. Es una obra perfecta que permanece. Y me quisiera detener por un momento en el punto de la justificación, ya que debemos de tener claro algo. El pecado ejerce una influencia tan grande sobre nuestras vidas que necesitamos ser liberados por el poder de Dios, no por nuestra fuerza de libertad. Y Romanos 8, del 1 al 4 dice lo siguiente: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder.
Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Algunos de los que están escuchando en este momento, en estos momentos al escuchar estas palabras, sienten un ardor en su corazón, en sus mentes, que les dice: yo necesito esa justificación, yo necesito realmente escuchar no culpable. Si tú eres una de esas personas, te tengo buenas noticias. Dios quiere darte esa justificación. Y lo que debes de hacer es creer en Él, creer en lo que Él ha hecho. Y si es así, quisiera orar por vos en este momento. Oremos todos juntos. Dios, te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tu obra en la cruz del Calvario, te agradecemos porque eres un Dios bueno, un Dios que ante la problemática de la esclavitud del pecado ha dado una solución. A pesar que el problema fue nuestra desobediencia, tú has dado una solución. Dios, te agradecemos en verdad. Y ponemos nuestra fe, ponemos nuestra esperanza en esto, en que la obra de Cristo nos ha justificado y que ahora no soy culpable más, sino que por tu amor y por tu misericordia puedo tener vida y puedo ser liberado de la esclavitud del pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, si oraste junto conmigo, si sos de esas personas que tienen ese ardor en su mente y su corazón, o si aún tienes dudas, pero quisieras hablar con alguien, te comparto este correo en pantalla para que nos escribas y te vamos a contactar. info@vidapanamá.org. Ahora, nos falta el tercer punto del día. Y este tercer punto del día aplica para todos aquellos que ya hemos creído en esta obra de Cristo, que ya hemos experimentado esa justificación, el escuchar ese no culpable y creemos en ello. Y vamos a hablar por un momento de esa transformación constante llamada santificación. Este tercer punto lo encontramos en los versículos 31 y 32. Y dicen así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Podríamos hablar realmente por horas de este tema de la santificación, podría ser toda una serie, pero quisiera enfocarme hoy en un punto particular, y es el tercer punto de hoy. La verdadera libertad y por ende transformación inicia en nuestras mentes. Para ir comprendiendo este punto, vamos a continuar con la lectura que ya iniciamos en Romanos 8. Y vamos ahora a leer del versículo 5 al 8. Y dice así: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. En resumen, Pablo lo que nos está diciendo acá es que según donde esté nuestra mente, así van a ser nuestras acciones. Si nuestra mente está en los deseos pecaminosos, nuestras acciones al final van a ser acciones que produzcan muerte. Pero si nuestra mente está en los deseos del Espíritu, nuestras acciones van a producir vida y paz. Y también tenemos que extraer un punto súper importante de este pasaje, que es que la naturaleza pecaminosa no agrada a Dios. Regresemos por un momento a Génesis y recordemos que
¿qué fue lo que la serpiente hizo? Lo que la serpiente hizo fue que sembró un pensamiento de duda respecto a lo que Dios había dicho en la mente de la mujer y del hombre. Ahora, ese pensamiento, el hombre y la mujer, dejaron que creciera, que germinara y se convirtiera en un jardín, y al final se convirtió en una acción que se trasladó en una acción pecaminosa, una acción en contra de lo que Dios había ordenado. Y te digo algo, la técnica del diablo no ha cambiado. Es en nuestra mente donde hoy me atrevo a decir que se desarrolla la batalla más sangrienta y determinante de nuestras vidas. El diablo quiere tener control de nuestras mentes para que así no agrademos a Dios. Y también por esto es que Pablo luego en la misma carta de Romanos él insiste y en el capítulo 12 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta transformación constante, que hace unos momentos llamamos santificación, inicia en nuestras mentes, tal como vemos en la Biblia. Es por esto que ahí, insisto, es donde se da la batalla más grande que existe. Una batalla que existe desde el momento que el hombre y la mujer pecaron en el jardín hasta el día de hoy. Y con esto te lo quiero ilustrar con un ejemplo relacionado a la mentira. Y pongamos un escenario donde yo estoy yendo a una reunión de trabajo en oficina, me siento y lo primero que veo que proyectan es el plan de acción de seguimiento y veo mi nombre con un montón de cosas en rojo. Y yo sé que no hice nada. Y lo primero que viene a mi mente, a mi cabeza, son un montón de pensamientos. ¿Qué digo? ¿Ahora qué me invento? ¿Cómo me salgo de esta para no quedar mal? Ahí está mi jefe, ¿qué va a decir? Por ahí se asoma un pensamiento que nos dice: seamos honestos. En muchos casos terminamos mintiendo, porque dejamos que ese pensamiento que no proviene de Dios germine en nuestra mente. Ahora, cuando este tipo de situaciones pasan, no es solamente con nuestra fuerza de voluntad que vamos a poder resistir. Es por el poder de la sangre de Cristo que hace que la misericordia de Dios fluya para nuestro beneficio de liberación del poder del pecado. Quizás en este momento estás pensando: bueno, ¿y cómo puedo saber cuál es un pensamiento de la carne y cuál es un pensamiento del espíritu? Y hay casos donde puede ser muy claro esta situación, pero hay otros donde quizás tenemos dudas. Un caso claro puede ser un pensamiento que nos invite a mentir para obtener un beneficio. Por ejemplo, estoy en una reunión de trabajo de nuevo y yo digo: no, ese trabajo lo hice yo, nos fue muy bien, y tomo los créditos por algo, pero realmente yo sé que no lo hice yo, lo hizo alguien más. Ahora, también pueden haber casos que pueden causarnos dudas de dónde proviene ese pensamiento. Y un ejemplo es lo que sucede después de que pecamos. Y algunas veces viene un pensamiento en nuestras mentes de: sos un inútil. ¿Cómo hiciste eso de nuevo? Siempre me fallas. No cumples lo que prometes. Durante el día en nuestras cabezas vienen, según los científicos, alrededor de 60,000 pensamientos. Y tenemos que aprender a hacer dos cosas con ellos. Uno, y la primero que vamos a entrar, es a identificar esos pensamientos. Y para poder identificar nuestros pensamientos, vamos a usar dos preguntas que quiero que escribas. Esto tiene que estar como parte de nuestra vida. La primera es: tenemos que preguntarle al pensamiento: ¿de dónde provienes? ¿De dónde proviene ese pensamiento? ¿Viene de Dios? ¿Viene del Espíritu? ¿O viene de la carne? Y puede ser que a veces al preguntarlo todavía nos queden dudas, y es por esto la segunda pregunta, como hablábamos previamente. Y la segunda pregunta es:
¿Está este pensamiento alineado a la palabra de Dios? Por ejemplo, lo que hablábamos ahora, lo que sucede después de pecar, que viene ese pensamiento de, sos un inútil, ¿cómo lo hiciste otra vez? Si voy a la palabra de Dios, ¿qué encuentro? ¿En qué versículo encuentro que Dios me dice que soy un inútil cuando peco? ¿O encuentro más bien que soy real sacerdocio, que soy nación santa, que Dios me ama, que ha dado a Cristo por perdón de mis pecados? Y lo segundo que debemos hacer con los pensamientos, una vez que los hemos identificado, es que los debemos de tomar cautivos. Una vez identificado un pensamiento que no proviene de Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos de tratar en nuestra fuerza de voluntad. Yo en lo personal, cuando trato con mi fuerza de voluntad, 5 minutos después estoy pensando en lo mismo. Estoy pensando en eso que sé que está errado, que sé que me va a llevar a pecar. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Recordemos que esta batalla no la vamos a ganar con nuestra fuerza de voluntad, sino es con el poder de la sangre de Cristo. Y con esto no digo que no haya que esforzarnos. Pablo también dice que debemos de esforzarnos en esto. Pero respecto a este punto, 2 Corintios 10 del 3 al 5 nos dice lo siguiente: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y aquí tenemos la respuesta. Lo que debemos hacer es tomar cautivo ese pensamiento y someterlo a Cristo. Y tal vez te preguntes en este momento, ¿y cómo hago eso? Suena como locura. Pues lo que debo hacer en ese momento es tomar la autoridad que me ha sido dada en Cristo y decir, ato ese pensamiento en el nombre de Cristo Jesús y lo echo fuera de mi mente. Nos puede sonar locura, pero es lo que la Biblia dice y es realmente lo que funciona, porque no es en nuestra fuerza de voluntad que vamos a poder dejar hacerlo. Y en la Biblia encontramos un claro ejemplo de alguien que usa este método que acabamos de describir, y es Jesús. Jesús, cuando es tentado en el desierto, el diablo colocó en la cabeza de Jesús pensamientos de dudas respecto a quién era él. Le dice, si tú eres realmente el Hijo de Dios, haz tal cosa o haz tal otra. Lo lleva a una montaña y le dice, todo esto será tuyo. Pone pensamientos egoístas de codicia en él. Si te inclinas a mí y me adoras, todo esto será tuyo. Y Jesús le respondió con la palabra de Dios. Ahora yo me pongo a pensar, y pensemos por un momento, si el diablo nos lleva a esa montaña y nos muestra todos los reinos del mundo y nos dice, todo esto será tuyo si te inclinas a mí, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cómo responderíamos? Jesús responde a cada uno de ellos con la palabra de Dios. Jesús identifica los pensamientos sabiendo cuáles están de acuerdo a la palabra de Dios. Y aunque, vean, nos puede sonar trillado porque muchas veces escuchamos lo que voy a decir, pero si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a ser capaces de identificar los pensamientos que no son de Dios. No vamos a ser transformados constantemente por Cristo. Si no traemos a nuestras mentes una nueva forma de pensar, no va a cambiar la forma en la que vivimos. Dios nos ha dado en Jesucristo la libertad de la culpa y nos ofrece lo necesario para vivir verdaderamente libres. Ahora nos toca a cada uno de nosotros decidir en nuestro día a día si vamos a tomar cautivos los pensamientos que no provienen del Espíritu o si vamos a dejar que esos pensamientos germinen y se conviertan en pecado.
Dios desea que tomemos a diario el poder que Él nos ha dado en Cristo a través del Espíritu Santo y nos expongamos a Él en su palabra para que nuestras vidas sean transformadas. Si en este momento estás con alguien más escuchando, te voy a pedir que te acerques a esa persona y vamos a orar unos por otros. Que ores por esa persona que está ahí contigo. Si estás solo, únete conmigo en oración. Padre Santo, Señor, te agradecemos primeramente por la obra de Cristo, esa obra que nos libera de la esclavitud del pecado. Y también te damos gracias que con esa obra se derrama tu misericordia, que fluye a nuestras vidas para guiarnos, para ayudarnos en el proceso de la santificación, el proceso de transformación constante que debemos de vivir y que debemos de pasar. Y Señor, yo oro para que tú, Señor, nos ayudes, porque reconozco que hemos fallado, reconozco que hemos hecho mal en muchos momentos, Dios. Reconozco que hemos fallado y hemos dejado que pensamientos que no vienen de ti germinen en nuestra mente y se conviertan en pecado. Señor, ayúdanos a aplicar lo que tú nos enseñas en tu palabra, porque realmente nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros necesitamos tomar responsabilidad de nuestras acciones, de nuestros actos y realmente aplicar lo que tú nos enseñas y nos hablas hoy. Sea tu Santo Espíritu en nosotros, orando para que esto sea una realidad, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y solamente antes de despedirme, quisiera dar un resumen de lo que hablamos hoy. Primero, nuestra arrogancia humana nos dice que ya somos libres. El diablo hoy en día da al mundo un sentido falso de libertad. 2. En Cristo tenemos nuestra promesa de libertad. Y 3. La verdadera libertad y por ende transformación inicia en nuestras mentes. Si sos una de esas personas que al escuchar este mensaje tiene dudas, tiene preguntas, aún no se ha decidido poner su fe, su creencia en Cristo, en esa obra, pero quisieras conversar con nosotros, aquí de nuevamente proyectamos nuestro correo electrónico para que nos escribas. info@vidapanama.org. Contáctanos. Realmente queremos hablar con vos. Y si sos una persona que ya ha creído pero lucha constantemente en sus pensamientos, quisieras conversar con alguien, quisieras acercarte a alguien, no dudes en acercarte a nosotros. Escríbenos a este mismo correo, escríbenos para poder también ayudarte y ser parte de ese proceso de transformación que Cristo desea hacer en tu vida. Muchas gracias. Espero realmente que Dios nos dé una excelente semana, que nos dé una semana bendecida y que realmente podamos caminar y podamos aplicar lo que Él nos ha enseñado hoy.